Hace 8 años yo llegué a Corea, 7 años, perdón. Llegué a Corea y comencé a escuchar la palabra de Dios. Comencé a sujetarme a la palabra de Dios un poco y empecé a orar un poco a través del nombre de Jesucristo. Comencé dentro de la palabra, a ver lo que el Evangelio de Jesucristo enseña y lo que Jesucristo vino a hacer también a esta tierra. Y así poco a poco fui escuchando la palabra, fui leyendo la Biblia, hasta ahora lo hago, fui escuchando enseñanzas, fui participando del servicio los domingos y poco a poco el Señor fue obrando, sin yo muchas veces darme cuenta de la forma o la manera que el Señor obra. El Señor puso bendiciones de encuentro en mi vida con pastores, con ancianos, con diáconos, con más remanentes, y poco a poco el Señor continúa obrando en nuestras vidas. Hoy en día, por la gracia de Dios, pues estoy aquí parado en esta iglesia compartiendo el Evangelio. Me he encontrado con personas en el campo, algunos de ellos ya no están en Corea, regresaron a sus países, y siempre lo que hemos podido compartir es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso ha sido siempre la esencia de lo que ha generado una amistad, ha generado ser hermanos en Cristo, y lo que ha ayudado a superar muchos problemas. Hasta ahora hay personas que me escriben por el internet, que me saludan, yo también los saludo, y desde que cogieron el Evangelio, desde que comenzaron a conocer y a sujetarse al nombre de Jesucristo, ellos mismos y yo mismo vi en mi vida un tremendo cambio. Entonces esto quiere decir que el Evangelio es algo real. El Evangelio se mueve en un tiempo real. El Espíritu Santo obra en un tiempo real. Es como cuando, no sé si algunos manejan, ponen el GPS. Hay GPS que tienen el camino en tiempo real. Te llevan por donde hay menos tráfico, te hacen pasar a veces por donde los semáforos están en verde. Es preciso, ¿no? Entonces cuando yo manejo el vehículo a veces y pongo el GPS en tiempo real, siento que estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. Porque en la vida espiritual, el Espíritu Santo te lleva y te guía en tiempo real. Es por esa razón que hoy estamos nosotros aquí, en este lugar. Porque hemos sido guiados por el Espíritu Santo y porque Dios tiene un plan en nuestra vida. Entonces constantemente, eso simple, el hecho de que nosotros podamos confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es algo tan simple, algo que parece que lo escuchamos todos los domingos y todos los días, y los que hablan conmigo, yo hablo con los que hablo también, es constantemente lo que compartimos. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y a partir de eso es que las obras de Dios se levantan. Y a partir de esa confesión es que las obras de Dios se levantan. Eso es Mateo 16, del 13 al 20. Las obras de Dios se levantan cuando una persona puede realmente darse cuenta y confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la solución a todos los problemas. Entonces, toda nuestra vida está centrada en esa confesión. Cuando nosotros confesamos que Jesús es el Cristo, el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros, sin muchas veces darnos cuenta. El Espíritu Santo empieza a guiarnos, el Espíritu Santo empieza a llenar nuestra vida. Entonces, nos vamos dando cuenta de que cuando miramos para atrás y vemos que nosotros estuvimos en delitos y pecados, Efesios 2:1, y miramos nuestro hoy, vemos cómo progresivamente nuestra vida fue cambiando espiritualmente y cómo nuestra vida fue recibiendo bendición además. Y si hemos llegado hasta aquí, hasta el día de hoy, con esa bendición en nuestra vida y tenemos fuerza para continuar, quiere decir que el Señor tiene algo más preparado adelante. Quiere decir que el Señor ha preparado algo mejor adelante. Si hasta hoy fue mejor, el Señor tiene algo mucho más grande adelante. Amén. Ese es el Evangelio. Si hasta hoy fue bueno, si hasta hoy fue mejor, si hasta hoy pude pararme cuando me caí, si hasta hoy pude pararme cuando estuve en el momento más difícil, es porque el Señor adelante, mañana, pasado, el Señor, dentro de las circunstancias que vamos a pasar y problemas que vamos a pasar, el Señor tiene algo más grande adelante. Algo más grande para tu vida, para mi vida, para la iglesia, para tus remanentes, para tu futura descendencia, porque es una promesa que el Señor nos da. Eso lo puede ver la persona, el Hijo de Dios, que agarra el Evangelio, que se sujeta al Evangelio
y pone su GPS que se llama Espíritu Santo en su vida espiritual. Todos los días. ¿Cómo aprendemos el GPS espiritual? Cuando empezamos a orar. Prendemos el GPS espiritual todos los días cuando empezamos a orar. Entonces, si queremos tener el GPS espiritual todos los días en nuestra vida a las 24 horas, no apaguen el GPS. ¿Qué quiere decir? Que no hay que apagar la oración. ¿Por qué? Porque en la oración es que el Espíritu Santo va a orar, el Espíritu Santo nos va a llenar y el Espíritu Santo nos va a guiar. Entonces, al no apagar el GPS y al reconocer el Evangelio que Jesús es el Cristo, estamos reconociendo que tenemos un Padre celestial, un Padre que está en los cielos. Eso es lo que el Evangelio de Mateo capítulo 6 nos enseña. En el versículo 7 dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Eso es algo grandioso. O sea, antes de que tú prendas tu GPS en oración, ya el Señor sabe la necesidad que tú tienes. Ya el Señor sabe la necesidad que tiene que cubrirte. Entonces, si nosotros, como hijos de Dios, oramos y decimos: vamos a hacer la evangelización del mundo, vamos a hacer la evangelización de nuestros países hispanohablantes, y voy a entregar mi vida por la evangelización, quiere decir que el Señor ya tiene preparado todo lo que el Hijo de Dios necesita. ¿Para qué? Para la evangelización. Si el Señor te tiene en la universidad que estás ahora, es porque el Señor ya preparó tu matrícula hasta que te gradúes. Ya la preparó. Si tienes tu beca, ya esa beca ya está hasta que agarres la graduación. Entonces, el Señor ya preparó todas las cosas de antemano. Ya las preparó. El Hijo de Dios solamente tiene que dejar guiarse por el Espíritu Santo en oración y poder ver lo que Dios preparó ya en su vida. Por ejemplo, en Génesis 3:5, la Escritura dice algo muy importante. Dice que Adán y Eva, la serpiente les dice que si ellos comen del árbol prohibido, seréis como Dios, le dice la Escritura. El hombre cae en pecado fundamental no por el engaño de Satanás. El hombre cae en el pecado fundamental no porque come el fruto. El hombre cae en el pecado fundamental porque quiere ser como Dios. Y ahí está el problema del hombre. Ahí está el problema del hombre. Cuando el hombre quiere ser como Dios, ahí es cuando el hombre cae en el pecado fundamental. Entonces, a veces no podemos recibir la guía del Espíritu Santo porque muchas veces, y en algunos aspectos de nuestra vida, aún todavía nosotros somos nuestro propio dueño y no dejamos que el Señor obre en nosotros. Entonces hay que descubrir en qué parte yo soy mi propio dueño. En qué parte de mi vida de fe yo aún soy mi propio dueño. En qué parte de mi vida económica yo aún soy mi propio dueño. En qué parte de mi vida emocional yo aún soy mi propio dueño. En qué parte de mi vida material yo aún soy mi propio dueño. En la iglesia, ¿en qué parte de la iglesia aún yo soy mi propio dueño? Esta semana yo conversaba con mi esposa. Yo estoy casado ya varios años, somos una pareja normal, que amamos a Dios sobre todas las cosas, que nos amamos, pero que también peleamos, que también discutimos, que también tenemos problemas, rencillas, que a veces yo provoco a mi esposa para pelear, porque a veces también los esposos provocamos para discutir un poco. Y de pronto me puse a orar, prendí mi GPS y dije: voy a orar por esto, porque yo creo que cuando viene algo así en mi vida es porque aún yo soy mi propio dueño, ¿no? Y no dejo que escuchar lo que también la otra persona está diciendo. Entonces agarré y dije, y me puse a leer la palabra de Dios, y me puse a leer la historia de Israel un poco, cuando Israel estaba en Egipto, cuando Israel estaba en el desierto, cuando Israel estaba a punto de cruzar el Mar Rojo, cuando Israel estaba a punto de cruzar el Jordán, cuando Israel estaba a punto de que las murallas de Jericó se derriben. Y me ponía a pensar en estas personas que estaban en esa época y caminando, saliendo de Egipto, seguramente caminaban de Egipto, mirando de Egipto atrás y decían: ¿a dónde nos vamos? Egipto, me voy alejando de ti. O seguramente se pararon frente al Mar Rojo y dijeron: ¿se abrirá el Mar Rojo de verdad? ¿De veras será capaz que Moisés está orando y el Mar Rojo se abra? ¿Será cierto eso? ¿Será cierto que el Jordán se podrá abrir
¿Será cierto que si caminamos en silencio 7 veces por las murallas de Jericó se van a caer? ¿Será cierto eso? Mucha gente se preguntaba seguramente en ese momento. Y seguramente tú en tu vida también te preguntas, ¿será cierto que Dios me quiere usar? ¿Será cierto que a pesar de esa dificultad Dios me puede responder? ¿Será cierto eso? Entonces yo, realizando en esto, orando al Señor, decía: Señor, yo no quiero pelear con mi esposa, aunque yo sé que a veces es necesario que peleemos, pero no es importante que peleemos. Entonces le dije: Señor, yo no quiero que esto pase en mi vida. Y orando al Señor, recibiendo la llenura del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, no sin ver nada, sin sentir nada, sin ver nada, solamente realizar en mi vida qué es lo que yo poseo, dije. Me puse a pensar y dije: cada vez que yo peleo con mi esposa o discuto con mi esposa, es como si yo le dijera a mi esposa: mira, empaca las maletas, mi amor, vamos a regresar a Egipto. Mira, mi amor, empaca las maletas que vamos a dar una vuelta por el desierto. Mi amor, mira, vamos a dar una vuelta, vamos a esperar que el Mar Rojo se abra. Siento que cuando yo hago eso, voy retrocediendo y voy regresando a la incredulidad, voy regresando a lo que se grabó en Génesis 3, y no soy capaz de salir porque no realizo algo importante: que ya Cristo me dio la salvación, que ya Cristo me sacó de Egipto, que ya Cristo me hizo cruzar el Mar Rojo, que ya Cristo me hizo cruzar el Jordán, que ya Cristo derribó los muros de Jericó, que ya Cristo me dio la vida eterna. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Eso es. Y hoy hay palabra para nuestros líderes. Están acá nuestros líderes, y Dios nos dice a nosotros a través de su palabra que es tiempo que saquemos a nuestro pueblo de Egipto, es tiempo que saquemos a nuestro pueblo del desierto, es tiempo que hagamos cruzar a nuestro pueblo por el Mar Rojo, es tiempo que crucemos el Jordán, es tiempo que los muros de Jericó se derrumben, en el nombre de Jesucristo. Porque para eso Dios nos llamó, para tener una unidad en Cristo Jesús y para ser guiados en unanimidad por el Espíritu Santo. Pero eso no lo podemos hacer nosotros sin experimentar el poder del Espíritu Santo y sin decirle al Señor en un solo cuerpo, así todos juntos hacia arriba: Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando reconocemos al Padre que está en los cielos, reconocemos la soberanía de Dios. Y cuando reconocemos la soberanía de Dios, estamos reconociendo que Él nos creó, Génesis 1:27. Estamos reconociendo que nos dio autoridad espiritual, Génesis 1:28. Estamos reconociendo que a pesar del problema fundamental, dio la promesa de Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Estamos reconociendo que dio la bendición de Emmanuel. Ese es nuestro Padre nuestro que está en los cielos. Santificado es su nombre en el nombre de Jesucristo. Ese es el poder de nosotros como hijos. Porque nos hemos hecho hijos de un Dios soberano, de un Dios que tiene una providencia, de un Dios que tiene un decreto, un propósito, de un Dios que es el Padre de la creación y de un Dios que nos predestinó a nosotros y que nos preparó todo a nosotros para ser felices en Cristo Jesús. Así que hoy vamos a echar toda esa incredulidad de nuestra vida afuera. Vamos a echar todo lo que en Egipto se grabó, lo que en el desierto se grabó, porque estamos fuera de eso. Moisés, cuando el Señor lo llamó, y ahí viene el significado de la palabra Jehová, de Dios, Jehová, le dijo: Señor, Dios le dice a Moisés: Moisés, vas a salir y le vas a decir al pueblo. Y Moisés preguntó: pero Señor, ¿y qué le voy a decir? ¿Quién me dijo esto? Y Dios le dijo a Moisés: diles que te lo dijo el Yo Soy. Porque yo soy el que soy, dijo el Señor. Éxodo 3:14. Ese Yo Soy que Jehová Dios le dice a Moisés tiene relación con Juan 14:6, cuando Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ese Yo Soy es Dios Todopoderoso, y por ese Yo Soy, por ese camino que es Cristo Jesús, nosotros tenemos la salvación. Y por ese Yo Soy somos hijos de Dios, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros oramos, entramos y reconocemos la soberanía de Dios cuando decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En ese momento, toda la bendición del trono, toda la bendición del trono celestial viene a tu vida sin
ningún problema. Porque es una promesa que Dios nos dio. Moisés se sujetó a eso y salió a Egipto y pudo sacar al pueblo de Israel del poder de Dios, con el poder de Dios. Así que hoy nosotros tenemos esa seguridad. Tenemos un Padre que está en los cielos, un Padre creador, un Padre soberano, un Padre que provee, un Padre que nos predestinó, un Padre que nos dio todo en la vida para que tengamos un propósito en nuestra vida, y además que antes que nosotros oremos, Él ya sabe lo que necesitamos. Entonces, ¿por qué tenemos que salir de Egipto? ¿Por qué tenemos que cruzar el Mar Rojo? ¿Por qué tenemos que cruzar el Jordán? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que llegar a Canaán? ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que hacer eso? ¿Para qué? Para la evangelización. Porque ese es el propósito de Dios. La evangelización del mundo. Por eso estamos aquí hoy nosotros. Por eso devocionamos nosotros. Y porque hay una generación importante en nuestros países que necesita saber y escuchar un evangelio puro, un evangelio sano, un evangelio de libertad, un evangelio de vida, un evangelio de poder, un evangelio real, un evangelio cierto que está solamente en Cristo Jesús. Amén. Hay una generación que necesita levantarse con esa pasión por la vida en el nombre de Jesucristo. Y basta que nos sujetemos un poquito solamente para que el Señor empiece a orar. Hay mi experiencia. Yo me sujeté un poquito y le creí: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y hasta el día de hoy he llegado. Más adelante no sé qué hay, pero sé que hay algo grande para nosotros. En tu vida es lo mismo. Hay una bendición mayor para tu vida cuando entras en el deseo de Dios. Así que cuando empecemos a orar, en el versículo 6 dice, Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Eso qué cosa es? Es la oración a tiempo marcado. Es la oración a tiempo marcado. Entra en tu aposento, cierra tu puerta y concéntrate por 5-10 minutos diarios. Padre nuestro que estás en los cielos, y que tu corazón fluya la palabra que Dios quiere escuchar de ti. Y vas a experimentar un tremendo poder de Dios dentro de la oración. Lo vas a experimentar. Porque hasta el día de hoy estoy seguro que el Señor ha respondido muchas oraciones en tu vida. También estoy seguro que no hay algunas que todavía no están respondidas, y hay algunas que de repente nunca el Señor la va a responder, porque aún ese es el plan de Dios para que nuestra vida de fe siga creciendo en Cristo Jesús. Así que empecemos a experimentar eso. Seamos hombres, seamos mujeres de oración. Eso es lo que este año 2015 el Señor nos está guiando a empezar con eso, a empezar con un fundamento, a ser personas de oración en el nombre de Jesucristo. Ser hombres de oración que podamos quebrantar las tinieblas, aunque no veamos físicamente, pero que podamos quebrantar las tinieblas en el nombre de Jesucristo. Ser hombres de oración que podamos orar por nuestros países, quebrantar y bloquear los desastres de nuestros países hispanohablantes, desde Europa, África, Latinoamérica, Centroamérica y todo el mundo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que podamos ser esa iglesia de repente minoritaria en número, que experimente el poder de Dios orando en el nombre de Jesucristo. Que podamos ser esa iglesia. Ahora el próximo mes, en febrero, van a estar aquí nuestros misioneros. Vamos a escuchar seguramente muchos testimonios, muchas evidencias, muchas respuestas. Vamos a escuchar. ¿Por qué? Porque hay un Padre nuestro que está en los cielos, que nos ha llamado para hacer la evangelización y quiere bendecir a nuestros pueblos, quiere bendecir nuestra vida y quiere que nosotros seamos esas personas que creamos realmente en su poder, sin titubear, sin incredulidad y sin tener miedo. Amén. Porque la persona que está dentro del Evangelio ha resuelto su pasado, ha resuelto su presente y ha resuelto su futuro. Amén. En Cristo está todo. Sin Cristo no hay nada. A lo largo de este tiempo he podido verlo. Las personas que se cogieron de Cristo tienen todo. Amén. Las personas que no tienen a Cristo tienen su horario. Están esperando seguramente. El Señor llegará. Pero hoy estamos aquí nosotros. Es nuestro presente. Cojámonos de Cristo y caminemos con Cristo y veamos.
Y cuando queramos ir a pasear al desierto, cuando ya estemos a punto de... Yo le digo a mi esposa así, mira, si te quiero llevar al desierto, tú no vengas conmigo. Deja que yo me vaya solo. Tú no me sigas. Y el día que tú te quieras ir al desierto, yo tampoco te voy a seguir. Me voy con Sion a pasear por otro lado. O viceversa. Pero no hay que volver atrás. No hay que volver porque ya Cristo nos dio la salvación, ya Cristo nos dio todo a nosotros. Amén. Y lo más difícil que necesita oración es siempre el poder comenzar, el tener un nuevo comienzo en Cristo Jesús sin recordar ni tratar de volver atrás. Porque lo que el Señor ha preparado para nosotros es una bendición tremenda en Cristo Jesús. Yo dije la semana pasada a través del mensaje, probablemente yo no entienda, o ustedes, o nadie entienda a nadie cuando pasa un momento difícil. Probablemente es muy difícil entenderlo, llegar a comprender. Pero hay algo que sí sabemos, que Cristo y Dios nunca fallaron. Cristo, si ustedes miran la historia, miran hombres que se sujetaron, como Abraham, como Jacob, como Isaac, como Moisés. Moisés fue la persona que tuvo más conflictos en su vida. Tuvo que pasar 80 años para que entienda lo que Dios quería hacerle. Vivió en conflictos del hombre y vivió siempre, ¿qué hago? Me voy para allá, me voy para acá. No sabía qué hacer. Pero se sujetó a eso, al gran yo soy, yo soy el que soy. Y Dios lo sacó, y Dios lo levantó, y Dios hizo lo que tenía que hacer en su vida. Puede que no entendamos muchas veces lo que pasemos, pero aún Dios tiene ahí un plan y un propósito. No hay que perder eso. No hay que perder eso. Y quiero dejarles esta tarde, estos 4 puntos que a mí me parecieron fantásticos cuando yo lo pude ver esta semana. Hay que salir de Egipto. No estamos en Egipto. Hay que cruzar el Mar Rojo. Ya está abierto en Cristo Jesús. Hay que salir del desierto. Ya estamos fuera del desierto. Hay que pasar esos muros de Jericó que ya están derribados. Ya la tierra prometida está en nosotros. Tenemos el reino de Dios en nosotros. Hay que recordar eso, no hay que volver atrás, hay que avanzar. Eso hay que hacer esta semana. Y cuando oremos, en nuestro aposento, en nuestras habitaciones, cerradas las puertas si ustedes quieren, o en un lugar donde ustedes se sientan más cómodos, empiecen con esta frase y mediten en esta frase esta semana. Padre nuestro que estás en los cielos. Y que toda la bendición del trono venga sobre nuestra vida y sobre nuestra iglesia para este año 2015. Amén. Oremos. Padre Dios, te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, por tu gracia, por tu amor, por hacernos tus hijos, Padre, a través de solo Jesucristo. Señor, te pedimos en este tiempo quebrantar toda la fuerza de las tinieblas que nos quieren hacer y engañar, Señor, para regresar a Egipto, para regresar y no cruzar el Mar Rojo, para seguir en el desierto dando vueltas, para no cruzar esos muros de Jericó que ya se cayeron, ya están derribados, Señor. Te pedimos fortaleza espiritual, Señor, en el nombre de Jesucristo, para ver ese futuro, para ver, Señor, esas bendiciones, para entrar en el Evangelio y el evangelismo, Señor, y para que tus remanentes continúen levantándose para la evangelización del mundo. Bendice a tu iglesia, Señor, bendice a tus hijos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.